Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, reciban todos ustedes un cordial saludo en este escenario jurídica Sandra Yaya. En este día 29 de noviembre del año 2024 vamos a estar hablando de un tema muy supremamente importante que está sucediendo prácticamente en el transcurso de esta semana. Bueno, resulta que la congresista, senadora por el pacto histórico Isabel Zuleta, para ella es muy importante lo siguiente, dice ella: con transparencia en la financiación, la prensa será libre. Tenemos derecho a saber cuándo es información y cuándo es propaganda. No más engaños en la comunicación pública. Comunicado sobre las razones por las cuales interpuse una acción de tutela en contra de algunos medios masivos de comunicación en Colombia, en total fueron 18, en vista de su negativa a entregarme información financiera sobre su aspecto de financiación, información necesaria para tener una lectura con criterios sobre el tipo de comunicación pública que ejercen. Todo esto en razón a qué, porque como ustedes se han dado cuenta, colombianos y colombianas, la prensa de hoy en día en los medios de comunicación tradicionales se caracteriza porque todo el tiempo difunden mentiras, es propagandista, es de aspecto politiquero, no lleva un mensaje claro a la ciudadanía, no nos dan una información consistente, coherente y clara para nosotros decir está todo funcionando bien o está marchando mal. Entonces, muchas de las cosas que deberían decir las esconden. Eso nos hemos dado cuenta muchos colombianos y colombianas que ha sucedido con la prensa. Por eso la prensa hoy debe ser libre y debe ser 100% independiente y no debe ser manipulada por estas cosas porque pues dejaría de ser prensa, ¿no? Dejaría de ser prensa porque simplemente están todos estos medios tradicionales de comunicación como la FM, Revista Semana, eh, y entre otros, City TV, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, La Silla Vacía, etcétera, etcétera. Muchos de ellos están prácticamente siendo influenciados y manipulados por estas entidades, estas élites de alto poder, que lo único que buscan es que las utilizan para que simplemente hablen lo que ellas deben de tener presente que deben hablar, pero al pueblo colombiano no le están diciendo las verdades como tienen que ser. Entonces, por esta razón, la congresista senadora Isabel Zuleta entuteló a esas 18 entidades que pertenecen a los medios de comunicación. La carta que ella expuso fue la siguiente, aquí la tenemos y vamos a hacer un clic aquí para poderla ver un poquito mejor. Entonces dice: comunicado, con transparencia en la financiación, la prensa será libre. En Colombia, como ciudadanos, ¿sí? Vamos aquí espérate, vamos a hacer aquí algo muy interesante. Cuando la letra es muy chiquita, yo simplemente cojo aquí y la magnifico al punto de que la podamos ver un poco más grande para que las personas también puedan tener acceso a la lectura. En Colombia, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos derecho a diferenciar entre propaganda y noticias, opinión e información, y periodismo y campaña. Para ello es crucial conocer los intereses que están detrás de los medios de comunicación, quiénes son sus propietarios, cómo se financian y a quién benefician estas poderosas empresas que pueden moldear preferencias, posicionar productos e incluso determinar el rumbo político del país, sino que nos explique casos como el del grupo Gislinski en la revista Semana y Vicky Dávila, que lamentablemente la señora Vicky Dávila se lanzó a ser candidata, pero ella está tomando en uso el periodismo para manejo de su campaña, y eso es delicadísimo porque es que ella pretende con el periodismo que tiene direccionar un rumbo político de este país a favor de la derecha, pero completamente en desfavorecimiento al pueblo colombiano. Es decir, a unas pequeñas familias que tienen bastante poder económico las quieren beneficiar, entre ellas banqueros, pero todo lo que difunden es netamente para
favorecer, para beneficiarlos. Y de hecho, obvio que detrás de todo eso existe una capacidad de financiación bastante elevada, muy elevada. No estamos hablando de 35 millones de pesos, no, estamos hablando de pronto de 64, 120, 300, 200 mil millones de pesos o más. Vaya uno a saber. Entonces, por eso las razones es abrir esa puerta para tener conocimiento de cómo es que ellos se financian. Y esto lo está solicitando la congresista senadora Isabel Zuleta a través de la tutela, porque pues así directamente ella lo pidió, pero no le quisieron dar la información. Entonces, en la tutela deben estar ellos obligados a hacerlo y a responder a la menor brevedad posible. Entonces dice acá, en ejercicio de este derecho presente un derecho de petición a estas grandes empresas mediáticas para preguntarles quiénes son sus dueños y cuáles son sus fuentes de financiación. En lugar de respuestas, recibió una campaña de desprestigio acusándome de vulnerar su libertad de prensa. Pero, una pregunta, ¿quién dijo que la libertad de prensa significa amparar el anonimato de grupos que se niegan a revelar los intereses detrás de sus campañas políticas o comerciantes? ¿En qué momento se perdió la obligación de ser transparentes y de garantizar calidad de la información que ofrecen? Ahora, he tenido que recurrir a la acción de tutela para buscar respuestas. ¿Será entonces la justicia quien defina hasta dónde llega el derecho a la información en un Estado social de derecho como el nuestro? El debate está sobre la mesa. ¿Deberíamos los medios masivos rendir cuentas sobre los intereses que representan? Bien, esa es una de las cosas que manifiesta la congresista. Entonces, frente a esto, obviamente, sale una nota posteriormente de la silla vacía, hace un día, donde dice lo siguiente, como titular, Isabel Zuleta en tutela 18 medios para exigir información financiera. La nota dice lo siguiente, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta entuteló a 18 medios de comunicación del país, incluida la silla vacía, por no responder a un derecho de petición en el que pedía información sobre los estados de cuentas de estas empresas privadas. Por reparto, la tutela fue asignada al Juzgado 47 de Bogotá. ¿Quiénes son los entutelados? Veamos acá, son 18. Caracol, Televisión, RCN Televisión, Blue Radio, La Silla Vacía, Pulso, El Expediente, El Heraldo, El País de Cali, Semana, El Espectador, Las Dos Orillas, El Tiempo, Portafolio, El Universal, El Nuevo Siglo, Cambio, El Colombiano y Cuestión Pública. Zuleta quería conocer las fuentes de financiación, la composición accionaria, es decir, quiénes son los socios, la actividad económica, los representantes legales de estas y el balance financiero del último año de estas. Los medios no respondieron. Este fue el caso de la silla. O respondieron parcialmente, amparándose en las normas y el artículo 15 de la Constitución, que protege la reserva de la información de las empresas privadas. Dijo en septiembre que mandaba los derechos de petición para tener insumos para hacer un proyecto de ley. Lo que busca la senadora en la tutela, Zuleta pide que el juez declare en su sentencia que los medios, entre comillas, han vulnerado mis derechos fundamentales de petición y acceso a la información, cierra comillas, y que si falla a su favor, en menos de 48 horas todos los medios le den la información que está pidiendo. Lo que contestó la silla a eso, entre comillas, la actuación de la senadora Zuleta resulta desproporcionada y sugiere una forma de hostigamiento. Eso es lo que dice la silla. Respondió la silla vacía en su respuesta a la acción de tutela. Cuando recibimos el derecho de petición, le informamos a Zuleta que la mayoría de información que pedía ya estaba publicada en nuestro sitio web. Otra parte de la información tiene la reserva de una organización privada. Entonces, eso fue lo que se manifestó. Pero las razones por qué se dan. Bueno, ante eso, tenemos algo muy importante que decir. El día 27 de noviembre, Juan Poe dice, ¿sabían que un gobernador del Chocó que fue condenado, oigan bien, condenado por peculado y que actualmente se encuentra en un juicio penal,
por contratación irregular, realizó una contratación con publicación en semana por 65 millones. Es que esa es la parte que debate la congresista senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. Es que muchos de esos dineros provienen de malas prácticas y se quiere conocer eso. Porque la razón es que cuando esos dineros han sido pagados de esa manera, lleva a la situación de que la gente de esos medios de comunicación terminen hablando mal de los medios terminen hablando mal del gobierno, ¿sí? Porque están pagados, están manipulados por el pago de esos dineros y en el ejercicio pues deben de cumplirlo. Entonces, aquí una de las razones es, por ejemplo, el gobernador del Chocó, que había sido condenado por peculado, tiene un contrato con Revista Semana por 65 millones de pesos. Y ante eso, ¿qué nos dice la señora Vicky Dávila, que era directora en ese entonces de ese medio de comunicación? Este es el documento en el cual está presente eso, ¿sí? Ahí lo podemos ver, ¿eh? Entonces dice, clase de contrato, contrato de prestación de servicios profesionales, contratante, gobernador del departamento del Chocó, contratista, publicación de semana, representada legalmente por Miguel Antonio Cepeda Ramos. Preguntamos nosotros, ¿quién es Miguel Antonio Cepeda Ramos? Aparte de eso, dice como objeto, contratar los servicios de apoyo a la gestión para la difusión masiva de información alusiva al plan de desarrollo generando confianza, con el objetivo de cumplir con los principios de la publicidad, Eso es lo que dice el objeto de ese contrato, pero lo desvían a otro objetivo. El valor de este contrato fue de 65 millones de pesos. El tiempo fue entre el 13 de mayo del 2021 y se terminó el 31 de diciembre del 2021. Ese es el contrato. Y obviamente eso es de Revista Semana. Es de Revista Semana. Entonces, Vicky Dávila inició como directora de Semana en el 2020. En su administración se firmó el contrato entre el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, y Publicaciones Semana por 65 millones para difundir el plan de desarrollo del gobernador. El plazo fue del 13 de mayo del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Ahí tenemos eso. Entonces, contra Ariel Palacios Calderón hay una condena por peculado culposo, apropiación de recursos públicos por 12 meses de prisión por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Quibdó en el 2008, ratificada en segunda instancia en el 2011. La pena se extinguió, pero la condena aparece registrada, o sea, sigue. La condena estaba registrada al momento del contrato con Semana. Es decir, si estaba registrada, pues el señor no tenía por qué hacer convenios con Revista Semana estando imputado, o sea, con cargos, con delitos. Entonces, actualmente, Ariel Palacios Calderón se encuentra en un juicio penal por contratar irregularmente elementos para el COVID-19 por valor de 220 mil millones. ¿Qué dice la nueva candidata? O sea, la señora Vicky Dávila frente a esta situación. Entonces, estas son las razones. Y por esto, pues obviamente es supremamente delicada la situación. Bueno, entonces, de hecho, pues otras tantas también se fueron a desprestigiar a la senadora Isabel Zuleta, ¿sí? Si bien algunos de estos medios que no quieren entregar la información se aferraron al artículo 15 de la Constitución, pero también se destaca el otro artículo que es el número 20, en el cual es muy claro lo que dice, y es el siguiente: se garantiza a toda persona
la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Es eso. Entonces, ¿qué sucede acá? Últimamente hemos observado cómo los medios de comunicación, como una gran avalancha, se van contra el gobierno. Lo descalifican, lo desprestigian, lo buscan desinformar al colombiano y a la colombiana frente a lo que pasa, no dejando claro en los objetivos. Y se convierte algo así como en una prensa dictatorial. A razón de esto es que la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico formuló la tutela. Primero hizo un derecho de petición al cual lo único que consiguió fue que empezaran a hablar en los medios de comunicación de ella mal, que hostiga, que aquí, que allá. Pero lo que ella realmente está buscando aquí es lo que cualquier ciudadano en Colombia estaría buscando. Yo como ciudadana colombiana tengo derecho a conocer la información veraz, oportuna y real, no cosas de mentiras. Porque las mentiras lamentablemente nos lleva a todo el mundo a un gran caos. En este momento se hablan de muchas cosas, que la pobreza ha reducido en Colombia, pero los medios de comunicación tradicionales dicen todo lo contrario. Los medios de comunicación tradicionales siempre van a decir que Colombia está en un alto grado de pobreza, que la gente no sale de la pobreza, ¿sí? Pero cuando vamos a mirar otros mecanismos, nos damos cuenta que es completamente diferente, completamente diferente. ¿Por qué? Porque algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta es que, primero, hemos visto cómo la economía ha subido. Hemos visto cómo el desempleo ha bajado. Hemos visto cómo la inflación bajó por debajo del cero. Hemos observado cómo, por ejemplo, se hacen más ayudas a los diferentes departamentos de Colombia en materia de la situación del desastre natural que hoy tenemos nosotros, y hemos observado que les llevan muchas toneladas de ayuda humanitaria. La pregunta que nosotros los colombianos y las colombianas nos hacemos, de toda esa información que existe, ¿cuánta información en los medios tradicionales nos han compartido para que nosotros tengamos presente eso? ¿Cuánto? Tal vez muy poco, pero lo que sí hemos observado en los medios de comunicación tradicionales es que han arrancado con unas campañas netamente como de estilo político, en donde levantan encuestas falsas, encuestas que dicen que el presidente no tiene intención de voto, que la que va ganando aquí la intención de voto y que posiblemente será la presidenta de este país es la señora Vicky Ávila. Entonces, se refutan permanentemente en estas cosas. Y estas cosas, obvio que todo el mundo las observa. Y por esto que se observa es que la senadora Isabel Zuleta tomó la decisión de que al no ser escuchada por el derecho de petición, entonces digo, bueno, por tutela, entonces un juez va a dar el fallo. Y el juez es el que va a definir si estas empresas deben de definir, o sea, deben de entregar esa información. La información es muy importante que la entreguen, porque de hecho ya nosotros nos hemos dado cuenta por algunos medios, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar algunos de ellos. Por ejemplo, frente a esto, sostengámoslo con este argumento. En estos días se saca una información completamente falsa que dice que el ICETEX está quebrado, que 200.000 estudiantes quedan a la deriva, que no tendrán cómo poder tener acceso al crédito, que sus carreras se van a ir a pique. Todo eso lo sacó los medios de comunicación tradicionales. Lo
difundieron en los medios de comunicación, en la televisión, en el WhatsApp, en todas partes, por todos lados llegó eso. Y es una campaña completamente de desprestigio, es una campaña de falsedad, porque aquí la cosa fue diferente. Por ejemplo, dice el presidente Gustavo Petro el día 27 de noviembre, dice, nadie que dependa de créditos del ICETEX perderá esa sostenibilidad. Nadie lo ha afirmado, ni nadie lo hará en el gobierno. Hasta ahí. Como estamos ante otra campaña de terror mediático, aclaramos, el erario fortalecerá la universidad pública y gratuita. Los actuales beneficiarios de subsidio a la universidad privada mantendrán la ayuda del Estado. Esas son las cosas por las cuales también Isabel Zuleta toma la determinación de exigir la información financiera de todos esos medios de comunicación, entre ellos Blue Radio. ¿Por qué? Porque estas personas reciben dinero de otro lado y el propósito o la función primordial es difundir malas noticias, difundir terror, difundir noticias falsas. Entonces, la prensa en un momento determinado en ningún momento está siendo libre ni está siendo independiente. Y el artículo 20 de la Constitución Política Nacional de Colombia, 1991, está siendo prácticamente violado. ¿Por qué? Porque simplemente estos medios de comunicación tradicionales difunden solo mentiras. Por esa razón es que la señora Isabel Zuleta ha solicitado por tutela que rindan información financiera según lo exigido para poder asimismo luego pues mirar qué es lo que está pasando ahí. Pero lo que se busca acá es que la prensa sea libre e independiente. La prensa, es que ese es el problema cuando la prensa es parte de la herramienta de estas élites de poder, porque ellos creen que con la herramienta que es la prensa, entonces pueden manipular y tergiversar y hacer lo que ellos les plazca y llevar al caos completamente a todo un pueblo, malinformándolo, embruteciéndolo, cegándolo. Entonces, por esta razón, estas son las consecuencias que vienen después. Entonces, ahora solamente toca esperar qué va a suceder con esa tutela que acaba de instaurar la congresista, senadora por el pacto histórico, Isabel Zuleta. Esperamos que el fallo sea a favor de ella y que estas entidades se encuentren en la obligación de rendir la información financiera. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, amigos, cerramos aquí este video y en otro momento estaremos nuevamente comunicándonos con usted. Hasta pronto.